¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 33ª clase virtual de física. Hoy es 27 de mayo de 2020. Estudien porque vendrán más pandemias y necesitaremos más médicos, biólogos, científicos y no youtubers ni influencers. Bien, vamos a ver algunos fenómenos electromagnéticos. El primero es el campo magnético creado por un conductor rectilíneo. ¿Quién descubrió esto? Pues lo descubre precisamente Oersted. El resultado de su experiencia indica que el campo magnético producido por una corriente rectilínea que sigue un conductor en línea recta es perpendicular, forma 90 grados con dicha corriente. Es decir, si el conductor es vertical, el campo magnético generado por el paso de corriente en ese conductor es horizontal. ¿Sí? Además, el magnetismo natural muestra que las líneas de fuerza son cerradas en todas sus experiencias. Por lo tanto, teniendo en cuenta la geometría de la situación, era lógico plantearse que las líneas de campo debían de ser circunferencias contenidas en planos perpendiculares a la corriente y con centro en el conductor, así como se observa en esta figura. Si este es el conductor rectilíneo, el campo magnético generado deben ser circunferencias alrededor, haciendo centro en el conductor vertical. La veracidad de esta hipótesis se puede comprobar sencillamente colocando una brújula en diversas posiciones alrededor de la corriente o espolvoreando en un plano perpendicular a la corriente limaduras de hierro que se imantan y dibujan las líneas del campo magnético, como en este caso. Se constata también que el sentido de las líneas del campo magnético verifica respecto del de la corriente la llamada regla de la mano derecha. No es un like, es la regla de la mano derecha. Como que es la que funciona con cualquier rosca, como la de un tornillo o la de un sacacorchos, y se ilustra con el like del dibujo adjunto. Esa regla nos dice, como es lógico, si se invierte el sentido de la corriente eléctrica, también se invierte el sentido de circulación del campo magnético. Bueno, ¿cómo es la regla? Si ustedes abrazaran, digamos, rodearan con sus dedos de la mano derecha el conductor rectilíneo, la intensidad de corriente irá en la dirección que apunta el pulgar, es decir, hacia arriba. Y el campo magnético está girando, en este caso, en el sentido opuesto al giro de las manecillas del reloj. ¿Sí? Si se invierte el sentido de la corriente, es decir, le damos on like, le damos manita abajo, entonces la corriente irá hacia abajo y el campo magnético será en el sentido de giro de las manecillas del reloj. Inducción electromagnética es la producción de corriente eléctrica por campos magnéticos variables con el tiempo. La inducción electromagnética es un fenómeno que origina la producción de voltaje, fuerza electromotriz, también llamada FEM, en un medio o en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un cambio magnético estático. Es decir,
la generación de corriente o de voltaje eléctrico tiene que ser por ya sea un campo magnético variable o un móvil que está variando su posición respecto a un campo magnético estático. Pero no es estática. La inducción electromagnética es dinámica, hay movimiento. Es así que cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente eléctrica inducida. Cuando Hans Christian Ørsted puso de manifiesto que una corriente podía producir un campo magnético, muchos físicos empezaron a pensar si era posible que ocurriera lo contrario, es decir, que un campo magnético fuera capaz de crear una corriente eléctrica. Un pensamiento muy lógico. Se hicieron varios experimentos. El más famoso fue el experimento de Faraday. En uno de sus experimentos, en 1831, Faraday enrolló un cable conectado a una pila alrededor de un anillo de hierro y enrolló un segundo cable en el otro lado del anillo, un cable sin pila. Aquí conecta un cable alrededor de un anillo de hierro conectado a una pila. Bueno, aquí todavía no está conectado, pero se puede cerrar el circuito. Y al otro lado puso también un cable enrollado del otro lado del anillo de hierro. La idea era simple. Si una corriente eléctrica generaba un campo magnético, tal vez un campo magnético generaría una corriente eléctrica. Entonces Faraday tranquilamente puso un detector de corriente en el segundo cable, el que no tiene pila, y encendió el circuito conectando la pila. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Nada. No sucedió lo que podía parecer evidente. Cuando la pila estaba encendida y por tanto había un campo magnético, el segundo cable no mostraba corriente alguna. Qué decepción para Faraday. La situación era exactamente igual con la pila encendida que con la pila apagada. No, conectada más bien, ¿verdad? Sin embargo, algo inesperado sí sucedía. Justo en el momento de encender el primer circuito o justo en el momento de apagarlo, sí aparecía una corriente eléctrica en el segundo circuito. Lo extraño era que no era la existencia de un campo magnético lo que inducía la corriente eléctrica en el circuito sin pila. Era la variación del campo magnético la que generaba la corriente. Además de encender el circuito, la corriente en el segundo circuito iba en un sentido, pero al apagar el primer circuito, la corriente iba en el otro sentido, aunque fueras por un instante. En ambos casos se detectaba corriente durante un tiempo muy corto, lo que sugería que eran los cambios y no la existencia del campo magnético lo que causaba la aparición de la corriente. Ideas para cambiar al mundo. Faraday enunció un principio que hablaba exclusivamente de cables y circuitos, y el ruso Heinrich Lenz lo reafinó añadiendo en qué sentido se iba a mover la corriente. Pero este fenómeno curioso, pero aparentemente inútil, del que ni siquiera el propio Faraday fue capaz de predecir su importancia, hoy en día domina toda nuestra vida diaria. Se encuentra eso de la generación de un campo magnético por el paso de corriente eléctrica y viceversa. Eso se encuentra
en los generadores eléctricos, ya sea en las centrales térmicas, en las centrales atómicas, en las centrales hidráulicas, en las centrales eólicas, en los motores eléctricos y en los transformadores, que se encuentran en todos los aparatos eléctricos y electrónicos del hogar. Ese juguetito de Faraday, eso que descubrió Faraday, actualmente, bueno, no en ese momento, pero cambió radicalmente al mundo. La corriente es de dos tipos, la corriente eléctrica es de dos tipos, corriente alterna y corriente directa. De los experimentos de Faraday se lograron dos tipos de generadores eléctricos. Si un campo magnético atraviesa una bobina siempre en la misma dirección, se obtiene lo que conocemos como generador eléctrico de corriente continua o corriente directa, CC o CD. Si el campo magnético atraviesa la bobina en un movimiento de vaivén, entonces tenemos lo que se conoce como generador de corriente alterna, CA, o más propiamente dicho, un alternador. La diferencia entre la corriente directa, DC, por sus siglas en inglés, y la corriente alterna, AC, por sus siglas en inglés, aquí está, podemos aprender cosas de todas partes, hasta del rock pesado podemos aprender cosas. AC, DC, corriente alterna, corriente directa. La diferencia es que en el primer caso el voltaje se mantiene estable en un valor por encima de 0, mientras que para la corriente alterna el voltaje está cambiando constantemente entre valores positivos y negativos, comportándose como una función sinusoidal, es decir, como la función seno. Ok, con esto terminamos la clase de hoy. Para recibir su hojita de asistencia, ya saben, tienen que enviarme su fotografía de evidencia que muestre que están tomando apuntes con la fecha, el tema de la clase y mostrando que están uniformados. Por favor, los quiero ver completamente en su rostro y en su uniforme antes de las 10 de la mañana a mi dirección de correo. Chicos, cuídense. Nos vemos mañana.